A una hora de Praga, entre bosques de abetos y calizas que asoman como huesos desde la tierra, se alza un castillo extraño. No vigila un cruce de caminos, no protege una ciudad, no custodia un río. Está plantado donde no debería haber fortaleza alguna, como si hubiese sido construido para mirar hacia adentro y no hacia afuera. Es el castillo de Houska. Hay lugares cuya historia se cuenta con fechas, batallas y reyes. Houska prefiere susurrar por qué está aquí. Dicen que su misión no fue defender a los hombres, sino contener algo que no era de los hombres. Imagina que llegas al amanecer. La niebla de Bohemia se riza a ras del suelo y trepa por los muros de arenisca. La fachada parece tranquila, casi tímida, pero los detalles inquietan. Ventanas falsas, pintadas donde no hay habitaciones, muros ciegos en los lados que normalmente deberían tener saeteras, y una capilla que ocupa el corazón del conjunto, como si fuera un tapón de piedra encajado en una herida antigua. Los guías te dirán, con una media sonrisa, que Houska es el castillo que no mira a nadie, y que su capilla está construida sobre un pozo que, durante siglos, se llamó con una audacia escalofriante: la puerta al infierno. Para entender este mito hay que retroceder. Estamos en el siglo XIII. Bohemia florece bajo la dinastía Przemyslida. Entre 1250 y 1280, los historiadores discrepan en el año exacto, se levanta Houska. La versión oficial habla de residencia aristocrática y centro administrativo de un feudo forestal. La leyenda, más vieja que la piedra, propone otra función: sellar una grieta. Dicen que antes de construir el castillo, la roca tenía un hoyo profundo, una caverna que no parecía obedecer al paisaje. Los pastores evitaban la zona. Los animales le tenían un miedo que no se discute. Por la noche se oían lamentos y aullidos que no venían de ningún animal conocido. Y a veces, contaban, del agujero salían aves que no eran aves, sombras con alas membranosas, cuerpos del tamaño de un perro, picos de pesadilla. Ningún naturalista las vio. Todos los vecinos las recordaban. Aquí entra en escena el rumor más famoso, el de los condenados a muerte. Para probar la profundidad o la verdad del pozo, las autoridades ofrecieron perdón a quienes aceptaran ser bajados por la cavidad con una cuerda. El primero descendió unos metros y empezó a gritar de un modo que ningún guardia había oído. Lo subieron de inmediato. Su cabello, dicen, se había vuelto blanco, su mirada vacía de mundo. Murió días después, envejecido por algo que no se entiende con calendarios. ¿Ocurrió así? No hay acta notarial. Lo que sí existe es una tradición oral insistente y una capilla construida justo encima, como si el remedio fuera poner a rezar a la piedra. Esa capilla es la sala más inquietante de Houska, no por lo que se ve, sino por lo que calla. En el ábside, sobre un suelo de losas gastadas, sobreviven frescos góticos de colores amortiguados. Uno destaca: San Miguel Arcángel, con espada levantada, vence a un dragón. En otros muros aparecen criaturas híbridas, hombres con cabezas de animal, bestias cuyos colmillos no son de zoológico. Para algunos historiadores, son simplemente motivos morales medievales. Para los devotos de la leyenda, son retratos de lo que una vez intentó trepar desde el pozo. Casualidad que aquí se haya pintado al arcángel que, según la tradición cristiana, arroja a los demonios de vuelta a la oscuridad. ¿Casualidad o programa? Houska resulta raro también por cómo está construido. Las fortalezas medievales se orientaban para dominar rutas y vigilar valles. Aquí, las fortificaciones se concentran en el interior. Muchas ventanas dan a patios cerrados. Varias son solo pinturas sobre revoque, engaños visuales para confundir ojos, o para no ofrecer aberturas a nada que viniera desde dentro. Los torreones no miran un enemigo posible. Parecen mirarse entre sí, como guardias que se vigilan mutuamente para no dormirse. Durante siglos el castillo apenas aparece en crónicas de guerras. No fue bastión en grandes campañas, no cambió el curso de ningún reino. Su fama se alimentó de los silencios.
En el siglo XV, con las guerras husitas sacudiendo Bohemia, Houska habría sufrido daños y reparaciones. Más tarde, en tiempos de renovaciones renacentistas, se añadieron comodidades que lo convirtieron en residencia señorial. La capilla, sin embargo, nunca dejó de ser el centro. Hay testimonios de peregrinos que subían la colina solo para rezar ahí. Decían que el clima cambiaba en ese cuarto, que el aire era más fresco en verano y más denso en invierno. Como respirar bajo agua, escribió un viajero. La geología tiene respuestas. Corrientes, filtraciones, huecos en el subsuelo. Las leyendas tienen otra. Algo quiere entrar y algo, ese altar, lo sostiene a raya. Las historias no paran en la Edad Media. En el siglo XVII, durante la Guerra de los 30 años, mercenarios suecos ocuparon castillos por toda Bohemia. Houska no fue excepción. Una tradición local habla de un capitán cruel que intentó practicar alquimia en la capilla, buscando oro o poder con símbolos prohibidos. La historia termina con un cazador local disparando al intruso desde un campanario cercano. ¿Crónica o cuento? Nadie lo sabe. Pero el relato dejó rastro. La idea de que Houska castiga a quien juega con lo que guarda. En el 19, con el romanticismo europeo enamorado de ruinas, Houska entró en la literatura regional. Se hablaba de monjes sin cabeza cruzando el patio, de perros negros más grandes que un lobo con ojos como carbones encendidos, de una dama blanca que se asoma por una ventana que no da a ningún cuarto. Las rutas de senderismo se llenaron de curiosos. Los dueños restauraron frescos, consolidaron muros, abrieron visitas. Y a inicios del siglo XX, con la ciencia invadiendo lo que antes pertenecía al misterio, el castillo ganó otra capa de sombra. Durante la ocupación nazi, el edificio habría sido usado por funcionarios del Reich. Algunos hablan de archivo, otros con más imaginación que pruebas, de rituales esotéricos. Lo documentado con seguridad es escaso, pero el mito creció. Si los nazis vinieron aquí, algo sabían. Volvamos a la capilla. Bajo el piso, oculto por capas de tiempo, estaría el hueco original. Los dueños modernos, que han permitido investigaciones arqueológicas controladas, hablan con prudencia. Hay cavidades naturales en la roca, hay corrientes de aire que suben desde grietas, hay resonancias, pero no hay, por supuesto, un túnel a otro mundo. Y sin embargo, ponerse de pie frente al altar provoca una emoción rara, mezcla de solemnidad y desasosiego. Muchos visitantes reportan un zumbido bajísimo que no proviene de máquinas, una vibración que se siente más que se oye. ¿Secreto de acústica medieval? Probable. ¿Efecto de sugestionarse en un lugar cargado? También. Pero el zumbido está, y cuando te quedas solo, parece articular un pensamiento. En noches de luna nueva, los bosques alrededor del castillo se convierten en tinta. Hay senderos que suben desde el pueblo de Blatze y se adentran entre colinas. Pastores viejos cuentan que sus perros, al pasar cerca de ciertos afloramientos de roca, se frenan y rehúsan avanzar. Los geólogos dirán que la magnetita y otras vetas alteran la brújula de los animales. Los lugareños, con un gesto que mezcla fe y respeto, dirán, ahí está. No lo nombran. Señalan con la barbilla hacia la capilla y cambian de tema. Entre los relatos más repetidos está el de la sombra sin dueño. Un guardia nocturno juró que, al cerrar la puerta principal, vio cruzar el patio una sombra humana, de derecha a izquierda, mientras la luna estaba de ese mismo lado. Es decir, la sombra iba contra la luz. Caminaba rápido, con paso decidido, como quien llega tarde. Al entrar en la oscuridad de la arcada, se volatilizó. Un fenómeno óptico puede explicarlo. Nubes que ocultan la luna, ojos cansados, el movimiento del propio guardia proyectado raro. Pero al contarlo, el hombre no estaba asustado, estaba molesto. No le gustan las normas, dijo, refiriéndose a la sombra. Como si en Houska el problema no fueran las apariciones, sino su falta de protocolo. Otro testimonio habla de un caballo invisible. A medianoche, en la ladera, suenan cascos con un trote suave.
luego se detienen y resoplan. No hay caballo. Al amanecer aparecen huellas en el barro, que luego resultan marcas de rueda o de rama. Y sin embargo, la regularidad del cloc, cloc, cloc arrastra a algunos visitantes a una vigilia absurda. Quedarse en silencio, contando golpes, convencidos de que algo pasará tras el número 13. Cuando nada ocurre, sienten una mezcla de alivio y decepción. Hauska produce esa emoción, la de esperar que el telón se abra y no se abra, dejarte con el eco. Los cazadores de fantasmas llegan con grabadoras y termómetros infrarrojos. Se llevan lo de siempre, EVP ambiguos, bajadas de temperatura que duran unos segundos, orbes que se explican por polvo y humedad. Lo interesante no es el resultado, sino dónde se concentran sus anécdotas, la capilla y un pasillo estrecho que conecta con estancias interiores. Allí, dicen, las cámaras se apagan por segundos, las baterías se drenan más rápido de lo normal, y los susurros que se registran suenan en idiomas imposibles de precisar, consonantes duras, vocales largas, algo muy antiguo o muy inventado. La ciencia no avala, el público escucha, y el castillo, discreto, sigue sin entregar evidencia, pero tampoco renuncia a su fama. Hauska también tiene su lado luminoso. En primavera, el bosque estalla en verdes y el patio se llena de golondrinas que dibujan geometrías veloces sobre el cielo. El viento trae aromas de flores silvestres. Los niños corren y se suben a las piedras como príncipes improvisados. En festivales medievales, hay músicos, puestos de pan, demostraciones de esgrima histórica. Muchos llegan buscando el portal del infierno y se encuentran con un domingo. Ese contraste, familias con helado y leyendas de demonios, explica mejor que cualquier documental la doble vida del castillo, espacio cotidiano y símbolo absoluto. ¿De dónde viene en el fondo la fuerza de este mito? Una hipótesis, de la inversión. Casi todas las fortalezas existen para impedir que entren enemigos de fuera. Hauska, para muchos, fue hecha para impedir que salga algo de dentro. Esa inversión derriba nuestro sentido común y nos deja vulnerables a la historia. ¿Qué asusta más? ¿Un ejército a caballo que se ve desde las murallas o una grieta en el piso bajo tus botas? El enemigo exterior se derrota, el interior se contiene. Y contener, en lo físico y en lo espiritual, es agotador. Otra clave es la capilla como tapa. En muchas culturas, los lugares que se perciben como bocas del mundo subterráneo reciben templos encima, no para ocuparlos, sino para sellarlos. El altar es un ancla, los cantos, un barniz sonoro, los frescos, un ejército quieto. Hauska replica ese patrón. Tal vez por eso, incluso los escépticos bajan la voz al entrar en ese cuarto, no porque crean en demonios, sino porque intuyen que están pisando una bisagra entre relatos, geología y mito, arquitectura y miedo. Y está la geografía. Bohemia es tierra de castillos sobre roca, de cavernas kársticas, de ríos que desaparecen bajo tierra y resurgen kilómetros después. En un paisaje así, los agujeros adquieren un significado diferente. No son simples vacíos, son pasajes. Que uno de esos pasajes haya sido enmarcado por una capilla y rodeado de historias durante siglos es casi natural. La mente humana odia el vacío desnudo, prefiere vestirlo con relatos. Hauska se convirtió en el traje perfecto de un hueco. ¿Y si es solo un castillo bonito con buena publicidad? Preguntará alguien. También. Pero esa respuesta no agota la experiencia. Porque Hauska, como todos los buenos símbolos, funciona incluso si desmontas la máquina. Puedes aceptar que el pozo es una cueva, que el frío es corriente, que el zumbido es acústica, y aún así salir con la sensación de que te miraron por dentro. Tal vez ese sea el verdadero infierno, no un lugar físico, sino la parte de nosotros que reacciona ante un hueco protegido por una oración. Antes de salir, regresemos al fresco de San Miguel. El arcángel pisa al dragón con una seguridad tranquila. Su espada no parece rabia, parece medida.
El dragón abre una boca de dientes geométricos. El pintor medieval no sabía que, siglos después, su obra sería portada de libros sobre puertas infernales, ni tema de youtubers que buscan fantasmas con micrófonos direccionales. Pintó una escena de triunfo moral, y sin embargo, esa imagen quedó como marca. Aquí, sobre este suelo, se libra, en narrativa, una batalla que conviene mantener a raya. La gente entra, mira, sonríe, vuelve a mirar, y se va caminando más despacio. Fuera, el bosque te recibe con un silencio agradable. Los pájaros vuelven a hacerse oír. Un ciclista pasa, un perro ladra, un guía cierra el portón con 2 vueltas de llave que suenan como un acorde final. Te alejas por el sendero. A mitad de camino te detienes, sin motivo. Miras atrás. Hauska no impone. Espera. No es un castillo que se levante agresivo contra el cielo. Es un edificio que, como todos los que han acumulado demasiadas historias, aprendió a ser bajo, a quedarse, a durar. Su mito no grita. Su mito se sienta. Y cuando te has ido, a veces descubres, en la cena, en la cama del hotel, en el tren de regreso, que sigues pensando en una capilla construida sobre un hueco. Quizá esa sea la lección del castillo de Hauska, que hay lugares hechos para recordar que debajo de nuestras certezas siempre hay cavidades. Algunas son geológicas, otras íntimas. Y que la civilización, templos, relatos, arte, es, en parte, el arte de construir capillas sobre esos huecos, no para negarlos, sino para convivir con ellos sin caer dentro. Bohemia lo hizo con piedra, frescos y un arcángel. Nosotros lo hacemos con palabras. Cuando la tarde cae y el bosque se vuelve un jardín de sombras largas, Hauska se queda custodiando su colina. Tal vez no cierre una puerta al infierno. Tal vez solo recuerde que la imaginación humana necesita puertas para hablar del abismo. Por eso volvemos, no a buscar demonios, sino a comprobar que los puede contener una oración pintada, un altar modesto, un muro que suena a eco antiguo. Y esa comprobación, extrañamente, da paz. Así que, si algún día viajas a la República Checa y decides subir hasta aquí, entra en silencio, mira la piedra, toca la madera, escucha el zumbido de la capilla. Tal vez no sientas nada, tal vez sientas un frío leve que te sube por la espalda como una advertencia, o como un saludo. En ambos casos, habrás participado del juego más viejo de Europa Central, ese en el que la historia y la leyenda se miran a los ojos, y sin pelear, se reparten el trabajo de mantenernos a salvo de nuestros propios huecos. Porque eso es, al final, el castillo de Hauska, una historia bien contada sobre un agujero. Y pocas cosas sostienen mejor a una comunidad que una historia que sabe dónde poner su capilla.